Los novios del arroyo, su devastador testimonio que aún perturba en medianoche. La luna brillaba con una intensidad inquietante sobre el arroyo abandonado, un lugar donde el amor y la tragedia se entrelazaban en una danza oscura. Nadie podía olvidar aquella noche fatídica, cuando dos jóvenes, los novios, desaparecieron entre las sombras, como si el mismo arroyo los hubiera tragado. Las leyendas urbanas crecieron como hierba después de la lluvia, susurros de almas en pena, antiguas promesas rotas y una risa que resonaba en el viento, desquiciando al más valiente. ¿Por qué habían ido allí? ¿Qué secretos escondía el agua helada? La gente del pueblo se reunía en corrillos, con miradas de horror y asombro. Dicen que se escuchan gritos, murmuraba una anciana, mientras otra la interrumpía, su voz temblando. Yo lo vi con mis propios ojos. Los novios se desvanecieron en un destello de luz. Los corazones latían con fuerza, la incertidumbre envolvía a todos como una neblina densa, y un escalofrío recorría la espalda de cada testigo, las teorías brotaban como setas. Los padres reclamaban que un artefacto exuberante fúnebre había tomado a sus hijos, otros hablaban de un pacto oscuro, mientras los escépticos solo reían nerviosamente, tratando de ahogar el miedo. Una noche, en la plaza, un grupo decidió aventurarse. Armados con linternas y valor de cartón, se acercaron al arroyo. La oscuridad era abrumadora, pero pronto, todo se tornó más extraño. Una luz que danzaba sobre las aguas, en color violeta, iluminando los rostros asustados y curiosos. Un silencio sepulcral y, después, un grito desgarrador, regresen. El eco se mezcló con la corriente, como si el arroyo mismo respondiera a la llamada desesperada. Un estruendo golpeó sus oídos, seguido de un silencio que ahogaba el aliento. ¿Qué era aquella luz? ¿Era un mensaje del más allá? Los mirones apenas podían respirar, sus sobrinos tiemblan, incapaces de moverse. Algo más había ahí, lo podían sentir. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, la multitud estaba en estado de choque. Sus ojos se encontraron, llenos de preguntas, dudas, y un horror palpable. Una sombra oscura se movía detrás de los árboles. Furtiva, una figura se acercaba, los corazones latían descontroladamente. ¿Era uno de los novios? ¿O un fantasma de su pasado? Un murmullo helado recorrió la plaza, mientras las linternas titilaban, como si un viento frío le susurrara advertencias. La escena estaba a punto de estallar en caos. ¿Qué revelaciones traería esta aparición repentina? La noche estaba lejos de terminar, y la historia apenas comenzaba. El silencio se quebró de golpe con un grito. De un grupo de curiosos, una joven se atrevió a dar un paso hacia la figura que emergía entre los árboles. Sus ojos brillaban con desesperación y terror al mismo tiempo. ¿Eres uno de ellos? Responde. La figura vaciló, pero al instante las linternas se apagaron, dejando solo el fulgor tenebroso de la luna sobre el arroyo. La multitud retrocedió, formando un círculo temeroso. La figura, envuelta en una capa oscura y desgastada, avanzó con lentitud. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero los susurros se hicieron cada vez más intensos. Es un espectro, traído por el agua maldita. Los murmullos se hicieron océano de voces. ¿Qué harían? ¿Intentarían ayudar o se dejarían llevar por el pánico? La tensión cortaba el aire como un cuchillo. De pronto, sin previo aviso, la figura alzó los brazos. Un brillo azulado comenzó a emanar de su pecho, proyectando sombras que danzaban sobre los rostros aterrados. Vine a buscar a los que perdí,
dijo con una voz que parecía resonar desde lo profundo del arroyo, fría y melancólica. La joven que había gritado, Valeria, se atrevió a acercarse un poco más. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La pregunta flotó en el aire como una flecha. La figura se inclinó hacia ella, revelando ahora un rostro que la hacía retroceder, una mezcla de belleza y tristeza, con ojos que reflejaban el horror que había sido su vida. Soy la guardiana de las promesas olvidadas, confesó, su voz entrecortada. Los novios dejaron algo atrás, y yo no puedo descansar hasta que se cumpla. Valeria no comprendía lo que escuchaba, el aliento se le cortó. Pero la figura continuó, el amor de ellos se convirtió en un sacrificio, y el arroyo es su prisión. Ustedes han despertado algo que no debió ser tocado. La advertencia penetró en la mente de todos, mientras la multitud se arremolinaba, el pánico comenzaba a hacerse realidad nuevamente, los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Recordaba lo que se había dicho, la risa, los gritos, las luces. Y ahora un desafío se alzaba frente a ellos. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, su voz temblando. La figura hizo una pausa, sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y tristeza. Solo hay una opción. Deben ir al fondo del arroyo y devolver lo que les pertenece. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Así que no solo era un cuento de terror, era un llamado. El corazón de la multitud latía más fuerte, algunos empezaron a retroceder, otros se miraban entre sí, indecisos. Pero Valeria sabía que debía enfrentarlo. Lo haremos, gritó con valentía, pero sintió un nudo en el estómago. La figura sonrió débilmente, como si la determinación de ella le diera aliento. Entonces, preparemos la ofrenda. Un viento helado sopló, esparciendo hojas marchitas y oscureciendo el ambiente. La luna parecía contemplar la escena, y el arroyo susurraba secretos al oído de aquellos que se atrevían a escuchar. El grupo hizo un círculo, se tomó de las manos, y el murmullo del arroyo creció, como si algo se estuviera preparando para surgir de las profundidades. Todos estaban, de alguna manera, conectados, el miedo se transformaba en resolución. Valeria miró al arroyo, su reflejo distorsionado mostraba más que su imagen. Era el rostro de la incertidumbre, de un futuro incierto que quedaba por descubrir, pero al mismo tiempo, un terror supremo comenzó a asomarse nuevamente. ¿Y si no regresamos?, se preguntó en silencio. Un escalofrío helado se apoderó de ella mientras la figura se desvanecía poco a poco. ¿Era todo un engaño? Estaban a punto de caer en una trampa mortal. La luz del arroyo parpadeó, como si un portal se abriera, invitándolos pero también amenazándolos. La decisión debía tomarse y el tiempo se agotaba. Con su voz sutil, el arroyo pareció llamar de nuevo, vengan. Lo que buscan se encuentra en la oscuridad. ¿Estaban listos para el horror que podían encontrar? La búsqueda de la verdad estaba por comenzar. Cada paso podría ser el último, y lo que hallaran podría cambiarlo. Todo. El silencio se rompió de manera abrupta con el sonido de aguas turbulentas. Valeria sintió un tirón en su pecho, el arroyo parecía cobrar vida, susurros llenaban el aire y las ondas reflejaban la luz de la luna en un baile irreal. Las manos temblorosas de sus compañeros la sostenían con fuerza, compartiendo su miedo en una conexión silenciosa y traumática. ¿Estamos listos para esto?, murmuró Juan, su mejor amigo, mientras miraba a los demás con incertidumbre en sus ojos. La multitud fluctuó entre pasos hacia adelante y hacia atrás. Algunos con el deseo de encontrar respuestas, otros queriendo escapar. Valeria, en medio de esa confusión, se aprieta el corazón con decisiones dolorosas. ¿Qué era lo que realmente dejaban atrás? ¿Y si lo que estaba atrapado en el arroyo no era solo un amor perdido, sino algo mucho más oscuro? Su mente viajaba al sueño que había tenido la noche anterior, una visión lejana de sombras que se aferraban a las orillas, pidiendo ser liberadas. Todos, por favor, escuchen, dijo Valeria, su voz fuerte, convencida de que la situación necesitaba liderazgo.
Si somos lo suficientemente valientes para enfrentar esto, tal vez podamos liberar a las almas atrapadas aquí. Tal vez eso les dé paz, y a nosotros también. Algunos todavía dudaban, pero el eco de su determinación comenzó a calar hondo. Desesperados por una chispa de esperanza en medio de tanta tristeza, comenzaron a discutir cómo proceder. Valeria tomó un momento para observar el arroyo, su corriente se movía en una danza caótica, burbujas brillando como ojos en la oscuridad interminable. Necesitamos un objeto, algo significativo, apuntó Clara, la más sensible del grupo, que siempre llevaba consigo un collar que perteneció a su abuela. Ellos necesitan saber que nos importa, debemos ofrecerles algo del corazón. Valeria asintió, entendiendo la importancia de la ofrenda. ¿Quién está dispuesto a adentrarse en el agua? Como este arroyo ha sido fuente de dolor, quizás un símbolo de nuestro amor real lo transforme en luz. Juan dio un paso adelante, la determinación brillando en su mirada. Lo haré, pero necesito que todos estemos aquí. No quiero que me dejen solo. El grupo se unió de nuevo, formando un círculo alrededor del arroyo. Las luces de las linternas titilaron, fluctuando con la energía del viento mientras Valeria, guiada por su instinto, guiaba a Juan hacia el agua, sus corazones latiendo al unísono. Cuando las puntas de los zapatos de Juan tocaron la superficie fría, todo pareció suspenderse, el murmullo del agua cesó por un momento, y lo único que se escuchaba era el golpe de su corazón. Con cada paso hacia el fondo, Valeria sintió que los ojos del arroyo las observaban, esperando la ofrenda, expectantes. ¿Estaba él a punto de desencadenar algo inesperado? Se sintió atrapada entre el valor y el miedo, mientras la figura del espectro danzaba en su mente. Después de lo que parecieron eternos segundos, Juan llegó a la orilla. Con una mano, sacó el collar de Clara, lo sostuvo en alto y gritó, «Esto es para las almas que han sufrido en el amor, tómalo». Los ecos resonaron en la noche, pero la respuesta fue espeluznante. Un grito ensordecedor surgió del fondo del arroyo, como si las almas olvidadas respondieran al llamado hallado en el dolor del grupo. Valeria sintió un escalofrío helado recorrer su espalda mientras la turbulenta corriente comenzó a agitarse furiosa. «Regresen. Regresen ahora», gritó Valeria, un terror invadiendo su voz. El agua parecía convulsionar y de repente, sombras emergieron de las profundidades, pulsando cerca de Juan. La multitud se revolucionó en pánico, retrocediendo al borde del bosque. Valeria sabía que una línea se había cruzado, pero no podía apartar la vista de lo que estaba ocurriendo. ¿Y si este era el instante fatídico que tenía que enfrentar? En ese momento, un resplandor azul, tan fuerte que deslumbró a todos, brotó del collar en las manos de Juan. Valeria se sintió atraída hacia él, pero a medida que el resplandor estallaba, las sombras comenzaron a avanzar lentamente hacia la superficie. La atmósfera se tornó pesada, una sensación agobiante de que algo antiguo y peligroso despertaba. Nadie estaba preparado para el caos que vendría, y la necesidad de respuesta se hacía cada vez más acuciante. De pronto, Valeria comprendió que no estaban allí solo para liberar almas, la búsqueda de la verdad había comenzado. Mientras las sombras se abalanzaban hacia Juan, la pregunta quedó flotando en el aire, ¿qué horror desatarían al desafiar lo que el arroyo había mantenido escondido? Su destino estaba a punto de cambiar. El resplandor azul creció, llenando la escena con una intensidad casi insoportable. Valeria sintió que sus piernas flaqueaban mientras el brillo iluminaba los rostros asustados de sus amigos. Las sombras emergentes, antes difusas y temerosas, comenzaron a tomar forma, como si el mismo ardor del arroyo les diera sustancia. Los murmullos temerosos se hicieron eco entre el grupo, una sinfonía de pánico y confusión. «Juan, sal de ahí ahora», gritó Clara, su voz atravesando la atmósfera electrificada. Pero Juan, absorto en la luz que emanaba del collar, parecía hipnotizado. Valeria notó cómo su rostro se transformaba, su expresión era una mezcla entre terror y fascinación. Las sombras, ahora definidas, parecían tener ojos, y su mirada se fijó en él, como si estuvieran buscando algo que solo él podía ofrecer.
Dame tu mano, murmuró una voz profunda y resonante que surgió del arroyo, un eco que atravesaba el viento. La voz era tanto un susurro como un grito, cargada de un sufrimiento palpable. Valeria se estremeció. Había algo en esa voz que le erizaba la piel, un llamado hacia lo desconocido que no podía resistir. Juan, no. Valeria dio un paso al frente, el deseo de protegerlo reemplazando cualquier atisbo de miedo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una sombra oscura se deslizó junto a él, extendiéndose como un tentáculo hacia su pecho. Ya no parecía el mismo, había en sus ojos una tristeza profunda, como si recordara algo que había olvidado por mucho tiempo. Debemos irnos, dijo alguien detrás de Valeria. Fue Andrés, el más escéptico del grupo, y su voz temblaba de angustia. No saben lo que están haciendo. Pero Valeria solo podía observar, cada chispa de luz atrapada entre las sombras incrementaba su sensación de urgencia, con un grito desgarrador. Juan, sintiendo esa conexión con la sombra, estiró una mano, preparándose para dejarse llevar. De pronto, una multitud de sombras se alzó, formando un vórtice que giraba con fuerza, acercándose a él. Valeria sintió que el aire se volvía pesada, denso como el barro. Juan, susurró, su voz entrecortada en medio del alboroto. En ese instante, el collar resonó con un eco agudo, y todo se detuvo. El resplandor azul se intensificó, como si el tiempo se hubiera congelado, y las sombras titubearan, dudando de su avance. Las almas atrapadas empezaron a gritar. Eran lamentos infinitos que reverberaban dentro de la mente de Valeria, recordándole que también eran parte de eso. Entonces, en un acto de desesperación, ella tomó un paso atrás y se arrodilló, atrapando la visión del agua y sus corrientes inquietas. Concentrándose, comenzó a murmurar palabras llenas de amor y esperanza, todo lo que había compartido con sus amigos, momentos que definían quiénes eran. Las sombras parecieron vacilar. Al alzar la vista, los ojos de Juan se encontraron con los de Valeria. Un destello de reconocimiento atravesó la oscuridad. Valeria, exclamó, el temor transformándose en determinación. Ayúdame. Un resorte de energía recorrió el grupo. Clara, Andrés, y los demás se unieron a Valeria en un círculo, formando una barrera de apoyo. De repente, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear, como si respondieran a la llamada de sus corazones unidos. Tienen que liberarse, gritó Valeria, su voz llena de convicción. Las sombras titilaban y apenas podían contener su anhelo por liberarse, pero el collar seguía brillando, y la conexión entre los amigos comenzó a fortalecer el vínculo con las almas cautivas. Valeria cerró los ojos, dejando que las vibraciones de su voz resonaran en la noche. No están solos, no están perdidos. Un viento comenzó a soplar, llevando consigo las palabras de esperanza, pero de repente, el torrente del arroyo rugió con un nuevo fervor. Las sombras, atrapadas en su turbulenta libertad, se retorcieron y gritaron, mezclándose con el eco de las almas, desatando una tormenta de caos espeluznante. Fue entonces cuando, en medio del alboroto, Valeria notó una silueta familiar de pie al borde del arroyo. Se quedó paralizada. ¿Era posible? ¿Estaba viendo a su madre? La pregunta retumbó en su mente como un eco aterrador. ¿Qué conexión había entre su madre y esta espiral de sombras? Y así, con el futuro pendiendo de un hilo y una revelación crucial a la vista, Valeria supo que habían cruzado una línea que nunca debieron elegir desafiar. ¿Estaba realmente lista para descubrir la verdad oculta detrás de las almas y el peso que su familia llevaba en él? El destino de todos estaba sellado en el silencio que siguió al grito ensordecedor que resonó a través del arroyo. La oscuridad comenzó a cerrarse sobre ellos, pero en su corazón, Valeria sentía que la batalla apenas comenzaba. Los rayos de luna atravesaron el manto de sombras, iluminando por momentos la figura espectral de la madre de Valeria. El corazón de la joven latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza que pulsaba en su pecho como un tambor desgarrador. ¿Qué hacía su madre ahí? La pregunta se retorcía en su mente, clamando respuestas que no podía proporcionar.
mamá. La palabra salió de su boca en un susurro entrecortado. Las amigas de Valeria retrocedieron, sus expresiones una mezcla de asombro y temor. Una sombra más intensa pareció formarse detrás de la silueta familiar, como si buscara apoderarse de la conexión que Valeria anhelaba. Valeria, la voz de su madre resonó, suave y trémula, llevándola a un tiempo distante, a aquellas dulces tardes de risas y recuerdos compartidos. No tengas miedo. Ellos necesitan ayuda. Las palabras flotaron en el aire, atrapadas entre el sutil brillo del collar y el oscuro vórtice de sombras que comenzaba a girar de manera errática, amenazando con engullir a todos. Aquella conexión llamativa era tortuosa y hermosa a la vez. Los amigos de Valeria estaban pegados a sus lugares, como si un hechizo los hubiera atrapado ante la revelación, paralizados por el temor a lo desconocido. ¿Por qué, mamá? ¿Qué está pasando aquí? Valeria sintió que una ola de dolor la envolvía. La angustia por lo que pudo haber sido y lo que ahora era abrumaba su corazón. La historia que la sombra contaba parecía ir más allá de lo que conocía. Esa angustia también se reflejaba en los ojos de Juan, atrapado entre la luz y la oscuridad. Mira dentro de ti, Valeria, le instó su madre. Lo que hay aquí, estas almas atormentadas son parte de nuestra historia. La cadena que nos une debe romperse. El torrente del arroyo se agigantó, como un monstruo de agua que se alimentaba de los lamentos de los fantasmas encerrados. Una ráfaga salvaje hizo temblar a Valeria, desatando recuerdos lejanos de su infancia, de advertencias que su madre había dejado caer como pétalos marchitos, palabras que apenas había comenzado a comprender. De repente, una sombra más oscura que las demás se lanzó hacia Juan. Valeria sintió que el aire se le cortaba. Con cada movimiento, los rostros de sus amigos se llenaban de terror, el deseo de ayudar de cada uno de ellos chocando con un pánico creciente. No, gritó Valeria, sintiendo la necesidad de actuar. Formen un círculo, ordenó con firmeza clara, mientras Andrés y los demás se agruparon rápidamente. La luz de sus linternas vibraba, creando un escudo contra la oscuridad. Valeria sintió una oleada de determinación. Tomó la mano de Juan, buscando en él la chispa que había visto antes. Recuerda quién eres, nuestro amigo, nuestro hermano, expresó Valeria, su voz empoderada resonando en la noche. No te dejes llevar. Lucha por nosotros. El eco de su llamado se alzó como un grito de batalla. Las sombras titubearon, creciendo y tomando formas grotescas, intentando devorar la luz de sus conexiones. El collar brilló con furia, liberando un destello que iluminó brevemente las ilusiones oscuras, logrando que se preguntaran sobre su propia existencia. Déjanos en paz, gritó Juan, su voz desgarrada, pero ahora decidida. Valeria sentía la batalla interna en su amigo, el tira y afloja entre la sombra y su esencia que estaba en juego. Las sombras, sintiendo que el poder de los vínculos humanos era un enemigo formidable, comenzaron a retroceder. Valeria, con el corazón en la garganta, notó que su madre sonreía, una sonrisa triste pero llena de esperanza. La verdad está a punto de revelarse. Solo escúchalo, murmuró. Justo cuando Valeria iba a preguntar más, un rugido ensordecedor procedente del arroyo provocó que el agua comenzara a salirse de control. Olvidando su madre momentáneamente, Valeria se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. Diminutos destellos de luz aparecieron alrededor del collar, como pequeños fuegos fatuos danzando en la penumbra. Con un último grito de desesperación, Valeria sintió al mundo contraerse. Todo se oscureció de nuevo, y en un instante de profunda confusión, supo que la batalla apenas había comenzado. Sudor goteaba de su frente mientras una pregunta helada surcaba su mente. ¿Qué oscuro secreto de su pasado estaban a punto de desenterrar en esta lucha? La revelación que entrelazaba a su madre con aquellos ecos torturados no parecía ser solo un eco de sufrimiento, sino un grito ancestral que todavía resonaba en el tiempo. Mientras la oscuridad comenzaba a desbordarse, Valeria sintió que el destino de su madre, de Juan y de todos ellos, se acercaba a un punto crucial.
Un grito desgarrador rompió el aire, y la verdadera prueba de su conexión y valentía estaba a la vuelta de la esquina. ¿Podrían unirse para enfrentar lo que venía? La oscuridad se cerró como un abrigo pesado, envolviendo a Valeria y a sus amigos en un silencio tenso. Las sombras vibraban a su alrededor, amenazantes y llenas de una ira ancestral. Valeria sintió que la realidad se desdibujaba y el miedo comenzaba a filtrarse en cada rincón de su ser. La conexión con su madre se estaba desvaneciendo, y con ella, la esperanza. Valeria, mira, gritó Andrés, apuntando hacia el arroyo. Las aguas comenzaron a burbujear violentamente, formando un remolino que parecía vivo, como si lo elemental estuviera reclamando su poder. La oscuridad se retorcía en un espectáculo aterrador, y las siluetas de las almas atormentadas comenzaron a emerger, gritando en un lamento que rasgaba los oídos, como si un coro de condenados estuviera demandando justicia. Estamos perdiendo el control, dijo Clara, su voz temblando. ¿Qué hacemos ahora? Sus ojos, normalmente llenos de valor, reflejaban una vulnerabilidad que Valeria nunca había visto. Confíen en nosotros mismos, insistió Valeria, tratándose de aferrar al hilo frágil de su determinación. Clavó su mirada en Juan, cuyos rasgos mostraban batalla interna. Recuerda quién eres, Juan. Recuerda por qué estamos aquí, él asintió, aunque aún parecía atrapado entre dos mundos. La sombra detrás de él, una forma oscura y serpenteante, se movía como si buscara la manera de convertirse en parte de él, devorando su esencia a medida que se acercaba. Valeria sintió un nuevo ardor en su corazón. No dejaré que te lleven, gritó, apretando su mano con fuerza. En respuesta, el collar brilló aún más intensamente, iluminando el espacio entre ellos, como un faro en la tormenta. La luz escupió destellos sobre las sombras, provocando que éstas retrocedieran momentáneamente. Sorprendidas, Valeria sabía que el origen de esa luz provenía de la conexión entre ellos. Podía sentir los hilos invisibles que los unían, entrelazados por la experiencia compartida, por los momentos felices y las luchas juntos. El lazo familiar, la profunda amistad que los sostenía, era el único escudo contra la oscuridad. Unámonos, ordenó ella, sintiendo la urgencia del momento. Los amigos, a pesar de la confusión y el miedo, comenzaron a formar un círculo más apretado. Las linternas entrelazaban sus luces, creando un manto protector. Valeria se centró, apretando los ojos, intentando visualizar la historia de aquellas almas atrapadas. ¿Quiénes son?, preguntó de repente, su voz resonando en la noche. ¿Por qué están aquí? Un eco de voces surgió, titilando como llamas entre las sombras. Fueron susurros, hilos de recuerdos desgarradores que comenzaron a entrelazarse, eran nuestros amantes dejados atrás unidos en el dolor. Las palabras entrecortadas reverberaban, llenas de sufrimiento, de promesas incumplidas. Teñida de una mezcla de tristeza y furia, Valeria sintió como el peso de la historia la aplastaba. Comprendió que eran las almas de aquellos que alguna vez habían amado, aquellos que habían sido traicionados por las sombras que ahora trataban de devorar a Juan. Eran recuerdos olvidados, sentimientos atrapados en un eterno eco de búsqueda y pérdida. Debemos liberarlos, dijo Clara de repente, su voz levantándose por encima del murmullo de angustia. Si están aquí por amor, les debemos ayudar. Las sombras se retorcieron, bloqueando la luz y la esperanza, intentando reclamar a los perdidos. Un estremecimiento recorrió el grupo y Valeria, con el corazón acelerado, sintió que estaban al borde del abismo. El lugar donde los lazos humanos podían ser su perdición o su salvación. Con cariño y recordando, lo soltaremos, exclamó Valeria, haciendo eco del sentimiento compartido. Debía ser fuerte. La conexión que los unía no era solo enemigos, sino un mapa de redención. Mientras Valeria cerraba los ojos para conjurar la luz de sus recuerdos, un grito desgarrador surgió de las profundidades del arroyo. Un último aullido, como si todo su ser se retorciera, resonó en el aire. Y cuando todo parece que va a colapsar, el collar explota en un rayo de luz. ¿Qué pasaría si esa luz eterna se volvía su única esperanza o su mayor temor?
En el momento en que el brillo se extendía más allá de ellos, había una decisión inminente por tomar. La historia de aquellos que amaron estaba pidiendo ser contada. Pero, ¿estarían dispuestos a enfrentar todas las verdades del pasado para salvar el futuro? Mientras la luz comenzaba a engullir las sombras, Valeria sintió que todo podía cambiar o quizás lo haría para siempre. La batalla por la verdad apenas estaba por comenzar. La luz del collar estalló como un sol naciente, inundando el claro con una brillantez que parecía capaz de desgarrar la densa oscuridad. Valeria sintió cómo la energía vibrante fluía a su alrededor, una nueva fuerza que la empujaba hacia adelante. Pero justo cuando el brillo inició su ataque a las sombras, una risa helada surgió del torrente de oscuridad, una risa que resonaba como un eco de antiguos sufrimientos, como si las mismas almas atrapadas se burlaran de su intento de liberación. ¿Realmente crees que puedes salvarlos? Susurró una voz profunda que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Valeria giró la cabeza buscando su origen, pero solo halló las sombras danzando a su alrededor, como serpientes enloquecidas. «Silencio», gritó Juan, su voz apenas un hilo ante el estruendo. Se puso en pie, los ojos brillantes por la lucha interna que soportaba. «No te dejaremos ganar». Clara y Andrés se unieron a su esfuerzo, alzando las linternas, como si su luz pudiera ahuyentar al antiguo mal que los rodeaba. Pero las sombras comenzaron a replegarse y a concentrarse en una figura en particular, cada vez más definida, revelando un rostro retorcido en dolor. Era el resultado de un amor largo y desgarrador, un espíritu atrapado en la traición, con ojos vacíos y una expresión de desesperación. «Debes aceptar el pasado para liberarlo, joven», empezó a hablar el ente, su voz ágil como el viento. «Aquellos que lo olvidan, jamás saben lo que han perdido». Sin dudar, Valeria se centró en lo que sentía: amor, pérdida, recuerdos. Se recordó riendo con su madre, las historias que tejían juntas y las promesas de nunca dejarse ir. La luz del collar estalló más aún, como si la memoria de su lazo con su madre tejiera una conexión con cada alma atormentada frente a ella. «¿Se olvidarán de los que amaron?», cuestionó Valeria fuertemente, mirando a sus amigos. «¿Se olvidarán de su dolor, de sus recuerdos?». «No, no lo haremos». Los ojos de Juan reflejaban una mezcla de valentía y temor. «Valeria, enfócate en nuestra conexión. Somos más fuertes juntos». Con esas palabras, la voz de sus amigos resonó como un mantra, ayudándola a mantener el foco en la luz. Mientras un viento helado barría el claro, las sombras comenzaron a retorcerse. Las almas liberadas, ahora iluminadas por la luz, formaron un espectáculo de júbilo y tristeza. «Díselo. Diles que los amamos», pregonó Clara, su voz vibrante como si cada palabra fuese una espada capaz de cortar la oscuridad. Sin pensarlo, Valeria empezó a hablar, a pronunciar las historias, a recordar a aquellos que habían amado y perdido. Cada relato era un hilo, cada nombre una luz que iluminaba la noche, pero las sombras se encolerizaron. La figura retorcida se abalanzó hacia Juan, buscando su esencia, y Valeria pudo sentir las garras del mal remolineando alrededor de él. «No». «Juan», gritó, y el tiempo pareció detenerse. La luz del collar titiló, su brillo disminuyó, y una ola de desesperanza la invadió mientras el oscuro ente intentaba deslizarse dentro de él. De repente, un nuevo grito surgió del arroyo, fuerte y claro, como un rayo que partía el silencio. Era la voz de Valeria, arañando contra el tormento y el miedo. «Lucha, Juan. Él no es tú». Los ojos de Juan se encontraron con los de Valeria, y en medio de la confusión, un destello de determinación apareció en su mirada. «Valeria. Lo haré». Mientras el collar volvía a brillar, el claro resplandeció con una luz aún más intensa, como si el amor auténtico pudiera vencer a las sombras. Pero, ¿sería suficiente para romper las ataduras del pasado que acechaban en sus corazones? Las aguas del arroyo comenzaron a hervir de nuevo, y las almas, ahora divididas entre la luz y la oscuridad, reclamaban su destino. Valeria sabía que la batalla apenas comenzaba. Con un corazón lleno de incertidumbre, gritó:
todos juntos. Que el amor sea nuestra fuerza. Y en ese instante, la luz parecía abrirse en un nuevo camino, pero un susurro en el aire preguntaba, ¿podrán descubrir la verdad oculta antes de que la oscuridad los consuma por completo? El tiempo corría, y la historia de amor y traición estaba lejos de concluir. Valeria sintió el estremecimiento recorrer su cuerpo mientras la luz del collar crepitaba intensamente, luchando contra el avance de la sombra que devoraba a Juan. Sin embargo, la figura oscura no se detuvo. Sus garras se aferraban al chico con una fuerza inhumana, como si intentara absorber su esencia. Juan, resiste, gritó, su voz ahora un rayo de desesperación que atravesaba el aire helado. La conexión que compartían era palpable, un hilo dorado que unía sus corazones en medio del tumulto. Valeria vio cómo Juan cerraba los ojos, su rostro contorsionado entre el dolor y la determinación. «Recuerda quién eres», imploró Clara, con una energía renovada apoderándose de ella. De repente, la risa fría del ente volvió a llenar el claro, amplificándose como un eco de tragedias pasadas. ¿Qué son unas palabras comparadas con un alma atormentada? ¿Creen que el amor puede desafiar siglos de dolor? Su voz atravesó el viento como cuchillas, haciendo que Valeria temblara. Por la memoria de aquellos que amamos, pronunció Andrés alzando su linterna hacia la penumbra en un acto de fe. Las linternas parecieron unirse a la luz del collar, creando un destello de esperanza. No podemos rendirnos. Mientras las llamas de su determinación se avivaban, la sombra se desgarró brevemente, dejando visibles las almas atormentadas que luchaban por liberarse. Valeria se dio cuenta de que cada una de ellas debía reconocer su propio pasado, sus amores perdidos y las tristezas que las habían encarcelado. Esa revelación la llenó de cólera. No están solas. Nosotros también cargamos con un dolor. El arroyo parecía vibrar bajo sus pies, como si estuviera absorbiendo la energía que emanaba de la lucha. Sin pensarlo, Valeria comenzó a narrar la historia de su madre, de cómo su risa llenaba sus días y de cómo su amor había sido un refugio. Cada palabra era un intento de romper las cadenas que mantenían a las almas prisioneras. Las sombras se complicaron, moviéndose con más ferocidad ante el poderoso resplandor de su voz. Así es. Ellas también deberían recordar, dijo Juan, luchando contra la oscuridad que lo invadía. Su rostro, aunque lleno de sufrimiento, mostraba un destello de invencibilidad. Juntos. El evento se convirtió en un canto, un grito colectivo que resonaba a través de la bruma. Los amamos. No olvidaremos. La energía del amor fraternal estimulaba a las almas, quienes por fin empezaron a liberarse, sus figuras etéreas danzando en torno a ellos mientras la luz aumentaba. Sin embargo, la figura tenebrosa no estaba dispuesta a rendirse. En un movimiento desesperado, se lanzó hacia adelante, separado de la masa de sombras que lo había formado. Al instante, una ola de frío invadió el lugar, y la risa se transformó en un alarido que retumbó como truenos en el cielo. Nunca se irán, nunca estarán a salvo. Valeria vio cómo los ojos de Juan se llenaban de terror, al mismo tiempo que su fuerza comenzaba a desvanecerse. No, Juan, mira hacia la luz. El viento soplaba con una ferocidad inusitada, tratando de apagar la llama que tan dificultosamente habían mantenido, pero entonces surgió una figura de entre las sombras, era el espíritu de la madre de Valeria, hermoso y etéreo, sonriendo como una madre que vuelve a dar aliento a su hija. Déjalo ir, dijo suavemente, y la luz del collar brotó con una intensidad renovada, iluminando el claro como un amanecer eterno. Las manos de Valeria se alzaron, abiertas en un intento desesperado por conectar con Juan, pero el ente se lanzó hacia él, dispuesto a acabar con su luz. No te lo lleves, gritó Valeria, mientras lo veía perderse en la oscuridad. En ese instante, un estruendo resonó por el aire, como si la tierra misma estuviera girando, y una chispa de entendimiento brotó en su corazón. El amor es la clave, pensó mientras su mente se llenaba de imágenes de recuerdos compartidos, de risas y de promesas. Liberemos a los que sufren. Por el amor que llevamos en nuestro interior.
La batalla había tomado un giro inesperado, y con un último susurro de aliento, Valeria comprendió que la verdadera lucha había comenzado. Los ecos de risas y lágrimas se entrelazaban en el aire, y la pregunta se deslizó al silencio vibrante: ¿podrán realmente liberar a Juan antes de que el amor que comparten se consuma por completo en la oscuridad? El claro se sumergió en un silencio sobrecogedor tras el alarido de la sombra. El aire se sentía espeso, casi irrespirable, como si un manto de desesperación se hubiera extendido sobre ellos. Valeria sintió que sus pies se hundían en el suelo, como si la tierra intentara atraparla, pero su corazón latía con fuerza. ¿Cómo iban a salvar a Juan si el ente ya había comenzado a devorarlo? Juan, aguanta, su voz se alzó por encima del silencio, retumbando en la penumbra. El collar brillaba, una pequeña llama de esperanza. Sin embargo, el brillo empezaba a desvanecerse frente a la intensa oscuridad. Clara y Andrés estaban a su lado, sus rostros tan henidos en la misma preocupación. No podemos permitir que el miedo nos consuma. La voz de Andrés temblaba, pero su determinación era férrea. Recordemos nuestras historias y cada momento de alegría que hemos compartido. Las visiones de sus vidas inundaron la mente de Valeria. Las risas de su madre, las travesuras en la juventud, las promesas susurradas en la noche. Cada recuerdo era un hilo de luz que podía ser tejido en este momento tan crítico. Por la memoria de nuestros seres queridos, gritó Clara, uniendo su voz a las de sus amigos. Era como si una corriente de energía fluyera a través de ellos, levantando la moral en medio de la tormenta. Juntos, comenzaron a recordar. Las historias se entrelazaban, creando una red de amor palpable, un refugio en medio del caos. La sombra, al sentir la fuerza de sus recuerdos, se retorció y gritó, una mezcla de rabia y dolor. No pueden escapar. Nada puede liberarlos de su pena. Pero Valeria y sus amigos no se dejaron desanimar. Cada grito resonaba como un tambor, empoderando sus corazones. Valeria se centró, concentrando toda su energía en la luz del collar. Vamos, Juan. Recuerda. Estamos contigo. A través de la oscuridad, las almas liberadas comenzaron a danzar, formando un círculo alrededor de Juan, proyectando luz brillante por cada rincón de la noche. La figura de la madre de Valeria emergió también, extendiendo sus manos hacia su hija, instando a todos a seguir adelante. Valeria sintió como el amor que compartía con Juan resonaba en el aire, un eco poderoso que desafiaba la sombra. Juan, dame tu mano, gritó, mientras las lágrimas surcaban su rostro. La conexión entre ellos brillaba intensamente, una llama en medio de la oscuridad, pero entonces, el ente lanzó un ataque furioso, sus garras desgarrando la luz como si fueran papel. Él es mío, rugió, y por un instante, Valeria sintió que sus esperanzas se desmoronaban. No te lo llevarás. Andrés, empujando hacia adelante, levantó su linterna tan alto como pudo. Nunca dejaremos que el miedo nos gobierne. El aire crujió como si el universo entero estuviera a punto de estallar. Valeria sintió en su interior como cada palabra contada, cada lágrima derramada, cada recuerdo atesorado se unía en un furor de resistencia. El amor es más fuerte que el dolor. Te lo prometo, Juan. Con un estallido de luz, el collar brilló con una intensidad abrasadora. Las sombras comenzaron a ceder, titilando, como si cada silencio a su alrededor se transformara en un grito de liberación. Pero en ese último momento, cuando la esperanza parecía a punto de triunfar, Valeria se dio cuenta de que la sombra estaba comenzando a desvanecerse, no completamente, un pequeño remanente se aferraba a su ser amado. La verdadera batalla no había terminado. ¿Qué pasará si fallamos? La duda asomaba en la mente de Valeria, un susurro que intentaba hacer mella en su determinación. La sombra, aunque debilitada, todavía acechaba, el destino de Juan estaba en equilibrio, y Valeria sabía que el siguiente paso sería el más difícil de todos. Se aferró a su amor, lista para enfrentar lo que vendría. ¿Qué se requiere para combatir una oscuridad que lleva siglos alimentándose del dolor? La noche rugía como un tigre hambriento,
y en medio de todo el tumulto, una nueva pregunta emergió, desafiando no solo a Valeria, sino a todos: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar por amor? El caos se desató en el claro mientras la sombra seguía reclamando a Juan. Valeria sintió que su corazón estallaba en su pecho, todo dependía de ese momento. No lo dejaré ir. Gritó con todas sus fuerzas, un eco de determinación resonando por el aire enrarecido. La lluvia de luz del collar comenzó a danzar, envolviendo el claro como un halo de esperanza, pero las garras oscuras persistían. El rostro espantoso del ente se acercaba a Juan, atormentando su esencia. «Juan, recuerda quién eres», exclamó, su voz fuerte, atravesando el viento. De repente, la luz del collar se intensificó, recordándole a Valeria las risas compartidas, las noches estrelladas y las palabras de aliento de su madre. «Por todas nuestras memorias, por nuestro amor. Tú no eres parte de esta oscuridad». Continuó, su voz elevándose por encima del rugido del arroyo. A su lado, Clara y Andrés se unieron, reafirmando la conexión con cada palabra de amor que recordaban. «Siempre serás nuestro amigo, nuestra luz», gritaron, sus voces fusionándose con la del arroyo, creando una poderosa corriente de energía. Valeria sintió como el amor de todos se entrelazaba, tejiendo un escudo invisible a su alrededor. La sombra vaciló, sorprendida por el poder colectivo que se alzaba. «Déjanos en paz», exclamó Juan, con la mirada fija en la luz del collar, reflejando su lucha interna. Mientras las sombras luchaban por desdibujar su esencia, el espíritu de la madre de Valeria se hizo presente, su luz emitiendo un brillo cálido en medio del frío espeso. «Recuerden. Recuerden». Resonaron las voces de Valeria, Andrés y Clara al unísono, y el claro se iluminó como un amanecer. La sombra, atrapada entre lo familiar y lo desconocido, parecía tambalear. «Lucha por el amor, Juan», gritó Valeria, su corazón latiendo con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza. De repente, un torrente de luz estalló de su collar, iluminando todo a su alrededor. Las almas atrapadas comenzaron a danzar, resplandeciendo con colores vibrantes. La sombra pareció gritar, lanzándose hacia Juan con un poder renovado. Pero él, recordando quién era y lo que representaba, alzó la voz: «No seré parte de tu oscuridad». Con esas palabras, el torrente de luz estalló en una explosión de energía, el amor los rodeaba como un manto protector. Las sombras palpitaban desesperadas, tratando de escapar, pero la luz era implacable. La madre de Valeria, difusa y bella, descendió hacia el centro del claro. «El amor jamás es olvidado», susurró, mientras rodeaba a Juan con su luz. Un destello brillante llenó el aire, y de las sombras emergió una serie de recuerdos olvidados. Valeria vio imágenes de los novios, su amor intacto, sus risas resonando en la noche. «Recuerden lo que los une», murmuró el espectro de su madre mientras la luz comenzaba a devorar la oscuridad. Las almas, una tras otra, comenzaron a ser liberadas. «Lo logramos», murmuró Valeria, sintiendo que el lazo entre ellos se hacía más fuerte. Las sombras comenzaron a desvanecerse, un lamento de tristeza resonó en el aire y Juan se aferró a la luz con todas sus fuerzas. «Nunca olvidaré», gritó, su determinación iluminando cada rincón. La batalla finalmente encontró su clímax. El collar, alimentado por el amor y la esperanza compartida, relució intensamente y las sombras fueron devoradas por la luz, desmoronándose como polvo en el viento. «Gracias», eran los ecos de las almas liberadas, resonando a través del claro. Todo se volvió silencio, el aire ahora ligero, como si una carga pesada se hubiera levantado de sus corazones. Valeria miró a su alrededor, viendo la esperanza renacer en los rostros de sus amigos. Juan estaba junto a ella, frágil pero liberado, sus ojos reflejaban al mismo tiempo compasión y fuerza. «Lo hicimos», exclamó él, acercándose a Valeria. «Sí, juntos», respondió ella, sintiendo la calidez de su mano entrelazada con la suya. Esa noche, el arroyo no solo dejó atrás el dolor, liberó antiguos lazos, convirtiendo la tragedia en esperanza. Mientras los ecos de las almas sanadas se
desvanecían, Valeria y sus amigos se dieron cuenta de que su propia historia no solo era un relato de amor y sufrimiento, sino un testamentario de vida. La luna brillaba con ternura, reflejando la luz en el agua ahora pacífica del arroyo. Los murmullos de promesas renovadas fluyeron como un río suave y sereno. Era el final de su búsqueda, pero el comienzo de un nuevo capítulo. Valeria sonrió, sabiendo que el amor siempre encuentra la manera de brillar, incluso en la oscuridad más profunda. Ya has llegado al final de esta emocionante historia de amor y redención. Pero espera, no te vayas aún. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer, y no te olvides de llenar la sección de comentarios con tu reacción. Queremos escuchar tus teorías sobre el desenlace. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.